Muy buenas noches, auditorio del Cuarto Poder. Es un gusto saludarlos en esta noche de viernes 18 de octubre, en esta emisión especial en la que tenemos como invitada a la magistrada presidenta de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella es la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Muy buenas noches, magistrada. Buenas noches, William. Un gusto estar en este programa. Pues bueno, nos gustaría primero que nos pudiera platicar el motivo de su visita aquí al estado de Chiapas este día. Pues mira, tuve el privilegio y el honor de estar presentando hace un momento a las 5 de la tarde la obra del doctor Osvaldo Chacón, titulado Democracia Plebiscitaria y Estado de Derecho, en donde pues, nos plantea sobre todo un análisis teórico sobre el populismo en México y en otros países y sobre todo pues hace una conceptualización de qué está pasando y nos lleva a reflexionar qué tipo de democracia tenemos en nuestro país. ¿Nos podrá platicar en dónde se presentó Sí, se presentó en la Universidad Autónoma de Chiapas, específicamente en la sala de rectores, y bueno, debo de decir que el doctor Chacón de verdad que tiene una gran convocatoria porque estuvo a reventar el lugar, y bueno, esto en el contexto de la Feria del Libro de la universidad. Bueno, pues magistrada, nos gustaría primero también que nos pudiera comentar cuál es la función del Tribunal Electoral, específicamente la Sala Jalapa. Digo, los que están relacionados con el tema seguramente lo comprenden muy bien, pero habrá mucha gente que todavía no tiene claro cuáles son sus funciones. Sí, efectivamente, normalmente la gente conoce más al Instituto Nacional Electoral porque, bueno, finalmente toda la gente va a pedir ahí su credencial, pero el Tribunal Electoral también tiene, y sobre todo el federal, facultades desde las más simples. Y la principal, por ejemplo, es si te niegan tu credencial de elector, ciudadano o ciudadana, pues puedes acudir ante el tribunal, ante la Sala Regional Jalapa, que corresponde a la tercera circunscripción, es decir, todo el sureste veracruzano, 7 estados, para pedir que le den su credencial, para reclamar que fue indebido, que fue en contra de su derecho político electoral que no le hayan dado una credencial, y nosotros revisamos. Eso es digamos que lo más básico que hace el Tribunal Electoral, en específico la Sala Regional Jalapa, pero también conocemos, ahorita que acaba de pasar un proceso electoral concurrente donde elegimos a personas que fueron a diputaciones federales, senadurías, y también tuvimos elecciones en los 7 estados que integra la tercera circunscripción. Pues nosotros tenemos en primera instancia, resolvemos, es decir, cuando existen inconformidades por parte de los partidos políticos, de las candidaturas, por ejemplo, respecto a resultados, nosotros conocemos a través de un juicio que se llama juicio de inconformidad y determinamos, obviamente, conforme a las pruebas que hay en el expediente, a quién le corresponde el triunfo. Y a nivel local, lo que nosotros analizamos es, como ustedes deben de saber, en cada estado existe un tribunal electoral local. Aquí tenemos el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y así en cada estado. Ellos resuelven en primera instancia sobre, ustedes saben, los OPLES o institutos electorales locales organizan la elección. Una vez que la organizan, dan los resultados, las constancias de mayoría y validez, y en contra de eso pueden acudir en primera instancia ante el tribunal local. Nosotros revisamos en segunda instancia si fue apegada a derecho, es decir, si el tribunal local le dio la razón a quien se le tenía que dar, lo revisamos. Eso es lo que hacemos, digo, a grandes rasgos, pero eso en términos de resultados, pero tenemos, aunque no haya proceso, trabajo. Okay. Por ejemplo, nosotros revisamos la renovación de dirigencias de partidos políticos, revisamos también los temas que garantizan el acceso a las candidaturas independientes también a los procesos electorales. En fin, en caso de Chiapas y sobre todo de Oaxaca, que hay otro tipo de elecciones, no solo las que organizan los partidos o donde participan y postulan los partidos políticos, sino también de sistemas normativos internos, es decir, donde se eligen a las autoridades
conforme a sus usos y costumbres y también las conocemos y eso puede ser en cualquier año. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos 417 municipios solo de usos y costumbres y que pueden ser electos en cualquier momento, no necesariamente se ciñen a las fechas constitucionales de elección. Entonces, y no solo eso, también las autoridades pues auxiliares, por ejemplo, las agencias de policía, las agencias municipales, también corresponden y también las conocemos en la Sala Regional Jalapa. Sin duda una institución muy importante y clave, ¿no? para la vida democrática del país. Sí, es algo, acabas de tocar un punto muy importante. Realmente es un elemento o una autoridad muy importante para mantener la paz social. ¿Y por qué? Acabamos de obtener elecciones en los que hubo, pues sí, conflictos, en donde no estaban de acuerdo con los resultados y nosotros emitíamos, a ver, le corresponde a este color, a esta candidatura, el triunfo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que tanto las candidaturas como los partidos políticos acatan las sentencias y eso permite una transición pacífica del poder que debemos valorar en nuestro país. Magistrada, ya pasando en materia electoral, ya usted lo mencionaba hace un momento, el proceso electoral de este año, que sin duda fue el más importante, que así fue considerado por especialistas, digamos, la madre de todas las elecciones de la historia por todo lo que estaba en juego. ¿Qué lecciones dejó desde su perspectiva todo este proceso? Pues efectivamente, sí, cada proceso electoral se dice que es el más grande, pero efectivamente sí se van añadiendo elecciones y fue sobre todo muy importante e histórico, me parece, este proceso electoral en donde pues tenemos por primera vez como ganadora en la presidencia de la República a una mujer. Eso es histórico. Justamente ayer conmemoramos el reconocimiento del voto femenino y a 71 años del reconocimiento de este voto se logra justamente que llegue una mujer al cargo más importante de decisión de nuestro país. Pero no solo eso, se ha visto, porque no es el primer proceso en el que tenemos paridad en los congresos, tanto locales como federal. Es importante decir que se ha mantenido esa paridad y no solo eso. Ahora ya hay más mujeres que hombres en los congresos, sobre todo en los congresos locales. Entonces eso hay que reconocerlo. Y bueno, ¿cuál es el reto? Pues que ahora a estas mujeres que llegaron a cargos en donde realmente tienen el poder de decidir cuestiones muy importantes para nuestro país, pues se les deje ejercer ese cargo libres de violencia, porque eso es un problema que tenemos todavía en nuestro país, que se ha avanzado, y bueno, no solo en nuestro país, en muchos países lamentablemente, pero que todavía existe este resquicio donde a las mujeres, y sobre todo en el ámbito municipal, no se les deja ejercer plenamente el cargo. Magistrada, ¿y qué podría decirnos respecto a los casos más emblemáticos que ha resuelto la Sala Jalapa, que como sabemos abarca 100 entidades del sureste, entre ellas Chiapas? ¿Qué nos espera comentar desde su perspectiva? ¿Qué casos tiene en la memoria? Y específicamente, pues, del último proceso electoral, ¿no? También. Pues son varios, pero los quiero englobar. Los asuntos creo que más interesantes y complejos que tuvimos que resolver son temas sobre acciones afirmativas. Nosotros sabemos que existen estas medidas para que pues, las personas que se encuentran en grupos en desventaja puedan acceder a cargos de elección popular. Estos grupos pues estructuralmente discriminados históricamente, como son las personas de los pueblos originarios, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, entre otras. ¿Cuáles son los casos emblemáticos que hemos tenido? Pues sobre todo el hecho de cómo poder garantizar que llegan las personas que realmente pertenecen a estos grupos. Y sobre todo me quiero enfocar a los temas de diversidad. Ha sido muy cuestionado si se les tiene que pedir, por ejemplo, una autoascripción calificada como sí se hace en las personas de los pueblos originarios, donde existen pues comunidades muy, digamos que
compactas y donde existen autoridades tradicionales, y estas autoridades tradicionales pueden dar una constancia de que efectivamente pertenece a esa comunidad. Y bueno, se ha también avanzado que no solo las autoridades, sino es importante que si existe una asamblea comunitaria, pues la propia asamblea comunitaria apruebe quién es su candidato en esa comunidad o candidata. Pero en la diversidad sexual sí está en debate teórico, en debate si se les debe o no, y sobre todo también por los propios colectivos. O sea, es que yo muchas veces yo no reconozco a esta persona como parte de mi colectivo. Sin embargo, ahí es donde existe el debate, porque a nivel internacional como a nivel nacional, el Tribunal Electoral ha emitido criterios jurisprudenciales donde, obviamente, siguiendo los criterios internacionales, que no se les debe pedir ninguna constancia extra más que es válida la propia autoadscripción. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de la dignidad humana, parte de la parte privada, y por eso no se les debe pedir, porque en sí no sería en sí mismo discriminatorio exigirles más requisitos. Y entonces nos llegaron, por ejemplo, asuntos que ahorita vienen a la mente, donde pues cuestionaban que una mujer que es casada, entonces dicen, bueno, pues si es casada, tiene hijos, pues entonces es heterosexual. Claro. Sí, pero la autoidentificación de género, pues es algo que tenemos las personas de decidir cómo nos autoidentificamos, cómo nos identificamos, esa identidad de género. Entonces, esos son los asuntos, creo que llegaron emblemáticos, complejos, pero que bueno, hay que reconocer que a través de las sentencias de la Sala Regional Jalapa y en general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha permitido el acceso y se ha avanzado en garantizar los derechos políticos electorales de los grupos en desventajas. Pero desde su perspectiva, ¿sería necesario modificar estas acciones afirmativas o qué desafío podría representar esto, ¿no? Tomando en cuenta que muchos, en algunos partidos o incluso algunas organizaciones lo traducen a simplemente una cuota que deben cumplir, que se debe cumplir cierto número de personas y que son llenadas, como usted decía, por personas que posiblemente no pertenecen a esos grupos. Sí, ese es uno de los retos, cómo atajar el fraude, que realmente lleguen las personas que pertenecen a esos grupos. Y el otro gran reto, yo creo, es que todavía no están plenamente representados. Es decir, por ejemplo, si representan el 5% de la población, pues no hay el 5% de personas electas, por ejemplo, en el Congreso o en los ayuntamientos. Todavía es una parte muy mínima de estas personas que están en el ejercicio de un cargo. Entonces, ese es el otro reto, ir aumentando de manera progresiva las personas que van accediendo. Ahorita, justamente, como bien lo dices, en la mayoría de los estados, por ejemplo, está en cuestión de diversidad, por ejemplo, bueno, opcional para mayoría. Lo puedes escribir en mayoría, un lugar, o en RP. Un lugar, ¿no? Exacto. Entonces, eso no representa el porcentaje que tenemos en la población en general. Entonces, hay grandes retos, pero no debemos dejar de reconocer que ha habido también grandes avances. Y el objetivo debería ser que dejara de ser obligatorio, ¿no? También. O sea, sí, ese es el principal reto, y no solo en la materia electoral, ese es el reto de nuestra sociedad, que la discriminación no se vea como lo normal, que lo normal sea la igualdad y que cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, de su origen étnico, de su lengua, porque también son discriminadas por hablar, por ejemplo, alguna lengua indígena, por el color de piel, pueda ser discriminado. Que cualquier persona tenga garantizados en igualdad de circunstancias el acceso a los cargos de elección popular. Eso es el ideal. Obviamente, para eso pues, se necesita un cambio cultural, que yo insisto, siempre insisto, lo más importante para estos cambios culturales es la educación que tiene que empezar en casa, en la escuela, y no ya en la universidad, en la prepa. Desde el kinder, enseñarle a los niños, niñas, la importancia de la igualdad, de los derechos humanos. Entonces,
Este cambio obviamente lleva un poco más, hemos avanzado mucho en el tema legislativo. Obviamente, justamente, no solo ayer se celebró los 71 años del voto femenino, sino también estamos conmemorando, celebrando que hace 10 años se reconoció el principio de paridad constitucionalmente y que a partir de eso fue un antes y después porque vino más acelerada la participación política efectiva de las mujeres. Ahora, pues, magistrada, me gustaría pasar al tema de la reforma judicial, perdón. Como sabemos, ha resultado ser un tema bastante polémico, que pues, resultó en un paro laboral del Poder Judicial como tal. Desde su perspectiva, ¿qué podría esperar la gente de esta reforma y qué resultados también pues, ve usted? Sí, efectivamente ha sido pues públicamente una reforma muy debatida, muy controversial. En el caso yo te quiero hablar de la experiencia que tenemos desde el Tribunal Electoral. Nosotros, compartirte que nosotros no nos fuimos a paro, y eso porque, pues, aunque formamos parte del poder judicial y que los cambios, desde luego, que también abarcan al Tribunal Electoral, sin embargo, no nos fuimos a paro porque estábamos cumpliendo y seguimos cumpliendo, porque todavía tenemos asuntos, por ejemplo, todavía de Oaxaca, de ayuntamientos, con nuestra responsabilidad constitucional, es decir, resolver las controversias respecto a los conflictos que se suscitaron de estas elecciones que ya te comenté. Entonces nosotros, aunque formamos parte del Poder Judicial, no nos fuimos a paro. ¿Qué se espera? Y también te lo digo desde el punto de vista electoral. Yo entiendo a las personas que están en el poder, que pues la mayoría estamos en una carrera judicial que hemos estado desde pues escribientes, como le llaman, o operativo, que le llamamos en el Tribunal Electoral, es decir, de los puestos más bajitos y hemos ido escalando. En mi caso, pues yo también empecé así desde lo más bajito hasta llegar a la magistratura, ¿no? Pasando antes por una consejería en el OPLE de Veracruz. Pero, ¿cómo lo veo? Y sobre todo desde mi experiencia. En materia electoral, nosotros también estábamos sometidos a un sistema de elección diferente al de hoy, o sea, cambiaron las reglas. Pero antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitía una convocatoria y pues los interesados acudíamos, como fue mi caso, acudía a la Suprema Corte. Y después de esto, bueno, piden requisitos, experiencia, mínimo 5 años de ejercicio profesional, y después evalúan un ensayo que te piden y ven los más viables y entonces pasas a comparecer en frente de las 11 ministraturas y también escogen los perfiles y mandaban ternas al Senado. Y el Senado, ya una vez teniendo la terna, votaba por una persona de cada terna, ¿no? Entonces, bueno, finalmente estábamos sometidos también a una elección. Y ahora cambia, ¿cuál va a ser la dinámica? Pues los 3 poderes tienen que proponer a las candidaturas, va a haber, bueno, ya incluso la convocatoria ya fue emitida, ya están los plazos, ahorita lo que sigue es que se va a instalar el comité que justamente va a hacer esta depuración, va a revisar quién cumple requisitos y empezar a hacer las listas de quién va a elección. Y pues los que tengan cumplan todos estos requisitos, pues se irán a la boleta y ahora en lugar de, por lo menos en el tema electoral, en lugar de que vote el Senado, ahora va a votar por la ciudadanía, ¿no? ¿Qué resultados esperan? Eso, pues, ha sido una reforma que se está implementando, la está implementando el Instituto Nacional Electoral, también ya se instaló la comisión, o por lo menos se anunció la integración de la comisión que justamente va a vigilar esta elección del Instituto Nacional Electoral, y también ahí hay que destacar que son
dos consejerías son de esta circunscripción. La consejera Norma Inés de la Cruz forma parte de esta comisión y las otras dos personas son de esta circunscripción. La consejera Rita Bell, que es de Oaxaca, y el consejero Montaño, que es del estado de Tabasco. Entonces, pues hay que estar pendiente porque se está implementando cómo van a ser las reglas, hay que estar pendientes. El Instituto Nacional Electoral tiene las facultades para implementar las reglas de cómo va a venir la boleta, en fin, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de cómo vienen estos cambios, estos ajustes, estas reglas. ¿Qué debería saber la población también respecto a qué instancia es la que va a vigilar precisamente que la elección sea pues transparente y sea vaya totalmente legal o verdadera, digamos, ¿no? Por así Sí, decirlo. justamente acaban de expedirse las reformas a dos leyes fundamentales, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece a quién le corresponde, y te acabo de comentar, al Instituto Nacional Electoral, la organización. Y también hubo una reforma a la Ley General de medios de impugnación. Y aquí se establece, por ejemplo, que los resultados que se obtengan de la elección de administraturas la va a conocer Sala Superior. Y viceversa, de los resultados que, si existen alguna impugnación o controversia de los resultados de las magistraturas que se elijan de Sala Superior, lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y respecto, también lo que se establece es que respecto a cuando ya se haga la armonización, porque también los estados están vinculados de acuerdo a la reforma constitucional a hacer esta armonización para que también se elija la judicatura local, allí corresponde también a las salas regionales conocer de esas impugnaciones. Es decir, la sala Jalapa también estará conociendo en su momento de las impugnaciones de la judicatura que se elijan en estos 7 estados de la tercera circunscripción. Oiga, y preguntarle también que en el caso de los jueces actuales, vaya, y demás magistrados también, ¿qué pasaría también con sus derechos laborales? Digamos, ¿no? Pues vaya, es el principal motivo por el cual ellos se fueron a paro, ¿no? Sí, Que claro. tenían, digamos, temor por sus derechos laborales. Bueno, pues yo creo que allí cada quien, digo, primero lo que sea a nivel federal, pues es que se les dio la oportunidad, sobre todo en este caso de los que están en funciones, de poder participar de manera automática y estar en la boleta. Y otra de las cosas que también vi es que se les permitió también, si tenían ya 25 años en servicio, se podían anticipar a su jubilación si tenían 25 años de servicio y 55 años de edad. Y ahorita lo que he visto también en noticias, pues es que ya muchos declinaron a entrar directamente a la boleta, ¿no? Y también en la propia reforma constitucional se establece que obviamente quien decline, que no quiera, pues se le dará la indemnización constitucional que dependiendo de los años que lleve. Eso es lo que leí de manera muy rápida en la reforma. Y bueno, pues también quien no esté de acuerdo, pues en este país cada quien creo que pues tiene salvaguardado su derecho también a defenderse a través de las vías que establece nuestro Estado de Derecho para que puedan impugnar, y ya los propios tribunales resolverán qué corresponde, ¿no? Y me gustaría preguntarle también, digo, o sabemos que faltan pues varios meses, ¿no? Para que se lleve toda esta elección de jueces, pero ¿cuál sería su recomendación a la población llegado a este proceso? Porque también se hablaba de que cómo las personas iban a saber a quién elegir, si no son personas, digamos, pues desconocidas para el ojo público. Llegado a este momento, ¿cuál sería su recomendación para la población? Bueno, hay que esperar las reglas que emita el Instituto Nacional Electoral respecto a justamente cómo ahora las personas de la judicatura se van a conocer ante la población.
Yo lo que diría es que la judicatura, y hace rato te decía, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial y también de los colegiados, han hecho un buen trabajo. Hay gente experta, hay gente que ha demostrado que tiene una carrera, que sabe emitir sentencias de manera imparcial, de manera autónoma. Yo diría que una vez que a través de los mecanismos que establece el Instituto Nacional para darse a conocer ante la población, pues que la población o la ciudadanía elija realmente a personas que tengan experiencia, que tengan una reputación, es decir, esto para garantizar que las personas que lleguen estén comprometidas a hacer las cosas estrictamente conforme a derecho. Es decir, ¿qué significa conforme a derecho? Porque a lo mejor la gente va a decir, ¿qué significa esto? Es decir, pues conforme a lo que establece la ley, la Constitución, los tratados internacionales. Eso nos garantiza, lo que te decía hace rato, estabilidad y paz social. Entonces, yo diría que la gente tiene ese poder, se lo acaba de dar esta reforma, el poder de elegir a quienes van a ser sus jueces, sus juezas, sus magistrados, sus magistradas, pues que elija a la mejor opción, una opción que le garantice realmente una impartición de justicia real. Bueno, magistrada, usted como abogada, usted fue, como sabemos, fue consejera del órgano electoral de Veracruz y actualmente pues preside una de las salas más activas del Tribunal Electoral. ¿La veremos en las próximas elecciones, por ejemplo, de magistrados o ministros de la Suprema Corte? ¿Le gustaría Pues mira, participar? te decía yo que en los que estamos en funciones de inicio, salvo que declines, de manera por escrito Ujú. ante el Senado, ya tenemos el pase directo para estar en la boleta. Entonces, yo creo que tendría que aprovechar esa oportunidad, porque además a mí me faltaban años en Sala Jalapa, entonces digo, salvo que hubiera algún cambio, que ahorita sabemos que pues está todavía que la impugnación, que los amparos y demás, pero pues de inicio la propia reforma te da esa posibilidad de participar de manera automática sin buscar el tema de que alguno de los poderes te proponga. Bueno, pues un último mensaje, magistrada, para los chiapanecos, los chiapanecas, que en el marco de su visita en este día, por favor. Pues yo les quiero decir a este bello estado que estoy fascinada. Mi esposo es de San Cristóbal, su familia, y por tanto me siento también chiapaneca, pero decirles que está lejana la sala regional Jalapa, sin embargo ahí tienen una institución aliada en la que pueden acudir, como les decía, por el más simple detalle que les negaron su credencial indebidamente. Ahí sí siempre van a tener una institución que les va a garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y bueno, aunque estamos lejos, existe el juicio en línea, entonces no implica que se tengan que trasladar hasta allá, sino también a través de un juicio en línea nos acercamos a la ciudadanía. Un gusto, magistrada, tenerla esta noche aquí en TVO Noticias de Cuarto Poder. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, auditorio. Nos despedimos de esta emisión especial. Que tenga muy buen fin de semana.